Bueno, hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Lazos entre Nosotras. Estoy muy contenta, Sara, de tenerte aquí, de que nos estés acompañando. Queremos presentarles a Sara Gallegos, la morra científica, a quien tuve el gustazo y el honor de conocer hace algunos meses en un programa que hicimos para ONU Mujeres, ¿verdad? Que nos invitó, nos convocó Daniela Camperos. Entonces, desde que te conocí, Sara, de verdad que me llenó el corazón de esperanza el mensaje que estás dando para todas las jovencitas y los jovencitos, de verdad. Entonces, muy, muy, muy agradecidas, Junuan y yo, de que hayas aceptado que conversemos contigo, que podamos charlar. Así que súper bienvenida. Sí, muchas gracias, Ay, Ana. O sea, no sabes lo que fue terminando eso. Vi a Lulú y tenemos que invitarla al podcast. Y luego también me comentó que tuvo muy buenos comentarios de ti, Sí, con su grupo que mis tenía. ay. alumnas, ya no te pude platicar eso porque pues nos desconectamos de esa sesión, Sí. pero lo que más les gustó de esa sesión fue todas las participaciones que tú tuviste, así que te paso Ay, las oigan, me flores. reciben con muchas flores, qué bonito. Es la realidad, es la realidad. Ay, me Así emociona mucho escuchar esas palabras porque fue una participación que me emocionaba mucho. Yo me acuerdo que cuando me invitaron yo estaba bien, bien emocionada y ahí me sentí muy cómoda y pues bueno, siempre es muy lindo, ¿no? Escuchar como feedback de todo lo que vas haciendo, así que de verdad lo aprecio mucho y muchas, muchas, muchas gracias por invitarme aquí con ustedes en Lazo entre Nosotras. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, para empezar, solemos empezar con la pregunta de que te presentes, que nos digas quién eres y en ese quién eres, sé libre en compartir lo que tú quieras. Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Sara Gallegos, buen rostro. En redes sociales, en divulgación me conocen como La Morra Científica. Yo tengo un canal bueno, yo siempre me defino como creativa, divulgadora científica y física. Entonces, yo tengo mi licenciatura en física. Yo soy de Zacatecas, del bonito, precioso Zacatecas. Entonces, estudié acá mi licenciatura en física. Después me di cuenta que siempre estuvo la divulgación de mi lado, entonces quise hacer un proyecto más propio. Ahí surge Morra Científica, que es un proyecto de divulgación a través de redes sociales, que es para comunicar ciencia y temas interesantes, conocer el mundo que nos rodea desde un punto como más, como yo lo manejo, ¿no? De cotorreo, como diría. Y bueno, pues me considero una mujer científica que también está muy conectada con su parte creativa. Para mí la ciencia y el estar aquí en el mundo es una experiencia que me gusta mucho. Me gusta mucho explorarla, explorar mi curiosidad, el responder preguntas, el crear preguntas, buscar respuestas y hacer con todo lo que tenemos una experiencia como más bonita. Y bueno, también me enfoco mucho en temas del género en la ciencia, de las mujeres en la ciencia, que para mí, digo, lo tuve que reflexionar un poco más en mi edad adulta tal vez, pero me pareció un tema muy importante al que quise pues dedicarle tiempo, investigación y compartirlo al comunicarlo. Así que bueno, me ha llevado también a muchos lados y me ha hecho cambiar mi perspectiva totalmente y me parece muy, muy importante. Y nada, pues apasionada por la ciencia y por compartirla. Cuéntanos cuándo empezó esa pasión por la ciencia. Ay, yo estaba muy pequeñita. Obviamente yo no sabía lo que era como ciencia, tal cual, o que era física y química. A mí me lo enseñaban. Bueno, afortunadamente mis padres me ponen en un curso de verano del centro, bueno, del Museo de aquí de Ciencias de Zacatecas, y ahí me encanta todo lo que me platican, ¿Cuántos ¿no? años Obviamente tenías ahí? era niña, tenía como unos 6 7 años, ajá. Juguetes. Y era muy, muy chiquita, pero pues obviamente ellos están especializados en atender niños desde esa edad Claro. hasta los 10 11 años. Y yo siempre regresaba, yo
que terminaba fascinada de todos los días que yo iba. En realidad a mí siempre me gustó mucho la escuela, siempre fui un poco como dedicada y nunca Ok. era así de que, ay, no quiero ir, no, siempre me gustó mucho la escuela. E incluso en el curso de verano era como de que, ay, ya quiero ir, volver a la escuela y tal, pero en el curso de verano era lo mismo, siempre, cada curso de verano, o bueno, más bien cada verano les decía a mis papás, quiero regresar ahí porque está increíble todo lo que me cuentan y lo que me platican. Cada año hay como un tema, ¿no? El agua, la naturaleza, el medio ambiente, la química, la astronomía, etcétera. Y se enfocan en hacer actividades de todo tipo para los niños en esto. Entonces yo estaba ahí y me encantaba todo lo que me platicaban. Cada uno lo va tomando de formas distintas y ahí todavía tengo muchas amistades que hasta ahorita conservo. Y bueno, ellos no se dedicaron a la ciencia, pero nos conectó eso y las experiencias, ¿no? De entender el mundo de otra forma. Nos llevaban al parque, nos ponían telescopios. Y bueno, yo me acuerdo que yo siempre regresaba a casa y desde muy chiquita yo les decía a mis papás, es que yo quiero ser científica. No entendía otra vez bien lo que esto significaba, pero yo decía, yo quiero estar así de que haciendo experimentos y aprendiendo sobre las estrellas y temas de que súper random, pero que me parecían muy interesantes. Y de ahí surge en realidad todo eso. Obviamente voy, pues bueno, en la primaria, en la secundaria, ya me empiezan a dar clases que de física, que de química, que de matemáticas, y ahí empiezo a decir como de, ay, igual y ya no está tan sencillo, porque ya había pues más cosas de por medio, ¿no? Claro. Pero no, siempre me gustó mucho tanto de la parte más como autodidacta y divertida, pero también de la parte como más académica. Y bueno, a mí siempre me dio como miedo el estudiar física. Creo que siempre supe que era física, porque a mí, más que la física, lo que me gusta es aprender de lo que se pueda, o sea, aprender del mayor puntos de vista y de los muchos áreas de conocimiento. Y yo cuando estaba investigando en la materia de orientación vocacional, yo estaba como, pues ya saben, la típica de que, ¿cómo es que vas a estudiar física? Y recibía como que muchas cosas, entonces a mí me llegaba como de, ay, no, no voy a poder, o no sé qué, y me abrumaba y decía, no voy a poder, entonces investigaba como ingenierías, de que yo me acuerdo que estaba entre ambiental o en alimentos, química, en energías renovables. Y yo decía, bueno, me voy a ir a esas porque sí, no, física está como muy difícil y ¿qué es un físico? Pues no, 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 a pesar de que yo ya sabía que quería hacer eso y me fui más por la currícula, o sea, yo me puse a de que stalkear a todas las universidades a las que yo quería entrar y vi más que nada los programas, o sea, como que no me fui tanto por la carrera, sino en cuál de las materias en el plan de estudios podía aprender de más cosas. Y yo me acuerdo que el de física me llamó mucho la atención porque aprendemos física, matemáticas, química, historia, o sea, son muchos temas en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya fue cuando ya en la edad más adulta, o bueno, más adolescente, dije, bueno, va, es física. Pero creo que desde muy chiquita surgió. Oye, es que, ¿qué decisiones tan importantes toma uno en la adolescencia, ¿no? Sí, está fuertísimo. Mi proceso de orientación vocacional fue pésimo, pésimo. Sí. Ya a mí me encantaban también las matemáticas desde niña. Y además, ¿sabes qué pasa cuando eres buena en las ciencias? Es que tu reputación como niña inteligente Ah, sí, se sube en récord, ¿no? sí, Eh, pero qué interesante, me encanta escucharte cómo, a pesar de que a veces nos gana la practicidad de cómo voy a estudiar esta carrera que aparentemente no Sí, tiene, voy a ponerle muchas comillas, ¿eh? sí, sí, No sí. tiene aplicación o no vas a ganar dinero o cómo te vas a mantener, Algo pero tan fíjate desconocido. cómo, a pesar de estar tan jovencita, te mantuviste, decidiste y fuiste capaz de mostrar este autoconocimiento de pues esto me gusta, esto quiero y voy a averiguar cómo sí, ¿no? Sí, creo que sí. Afortunadamente mis papás tuvieron mucho que ver, o sea, yo les compartía todo y ellos siempre fueron como de, no, tú dale, o sea, si tú quieres entrar a física, pues no, nosotros no entendemos qué es, pero ahí vamos a estar en el camino contigo y mis amigos también, así que, Qué padre. bueno, porque me he enterado de muchos casos de los papás que son los Sí, que bloquea. principales, son los que ponen estas barreras, ¿no? Así que Sí, me considero muy afortunada de tenerles y que me hayan impulsado a, no, no, tú dale. claro. Y ya, pues yo me eché también y salió bien. ¿y cómo fue tu experiencia? ¿Hace cuánto que saliste de la carrera? Me gradué en el 18, no, entré en el 18, me gradué en el 22. Ok. ¿Y qué Sí. tal tu experiencia?
Muy padre, a mí me gustó mucho. Obviamente iba con mucho miedo, iba con mucho, mucho miedo porque de repente también aquí en Zacatecas era como de, güey, yo creo que en todos lados, ¿no? Como de, ¿cómo va física? Está muy Sí. difícil, no manches, ¿a Sí. poco sí vas a poder? Y yo de, "Uy", y pues entré como con miedillo. Pero desde los propedéuticos, o sea, yo me acuerdo que tuve Me un encanta. profe, nos explicó, o sea, sí había visto como demostraciones, pero no con el formalismo matemático que estaban manejando en la licenciatura, ¿no? Y unos profes, porque bueno, trigonometría para ellos ya es como la cosa más básica, Claro. pero explicaban temas que tal vez había usado, o sea, Pitágoras yo lo había usado miles de veces, ¿no? Em, y ahí nos explicaron como 7 formas de cómo comprobar y demostrar pues sí, la ecuación. Y a mí me Ajá. pareció tan bonito, y yo me acuerdo que yo, o sea, me da mucha pasión lo que aprendo. Entonces yo me acuerdo que yo sentía ese momento como de eureka de, "¡Ah! Así funciona, no manches, ay, así lo puedo hacer". Y yo desde ese momento yo sentí que estaba en el lugar correcto. Así que de ahí yo no vi para otro lado y yo me quedé. Obviamente hubo momentos muy difíciles, de mucha desmotivación, de no sentir que eres suficiente y de que, ay, esto está muy difícil, de que mil tarea y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, al final creo que también a lo más bonito de mi licenciatura, siempre lo he dicho, son los amigos que yo hice. Bueno, lo primero es todo lo que aprendí, pero mis amigos. He escuchado de varias personas que como que en física, bueno, los científicos acá el ego les gana y hay un buen de temas en ese punto y es un poco competitivo, no en el buen sentido, pero afortunadamente en mi generación todos nos la llevábamos muy padre, Ah, qué bonito. nos apoyábamos mucho, nos juntábamos tanto a salir al cotorreo, pero también a vámonos a la biblioteca y órale, a hacer ejercicios y explicarnos. Y si a mí se me dificultaba un tema, pues le pedía a mis compañeros y me ayudaban a Me explicarme. ayuda. O si, ajá, si a mí se me daba más un tema, pues órale, vengan y les explicaba. Entonces nos apoyábamos mucho. Y bueno, son amigos que hasta ahorita los sigo queriendo muchísimo y nos seguimos apoyando. Así que eso también fue como algo muy importante porque de ellos también aprendí muchas cosas. O sea, aparte de los profes y de los libros, ellos me enseñaron muchas cosas porque usualmente pues bien de tíos todos nosotros de que, ay no, este dato nuevo no se lo sabían y llegaban y, o sea, aprendí muchas cosas en en la licenciatura y creo que me enriqueció muchísimo. Y bueno, cumplí mi sueño y me pareció increíble el terminar la carrera en física. La verdad, no hubiera estudiado otra cosa y me da mucha emoción y mucha felicidad que sí lo logré. Oye, Sara, ¿y cuántos hombres, cuántas mujeres tuviste de compañeros o compañeras? Em, pues bueno, de los que entramos a la licenciatura en física, éramos como 30 más o menos, 27. Uy, muchos. Sí, es un grupo. Ajá, y de hecho esa generación, bueno, lo que pasa aquí en física en la UAS, en Zacatecas, es que entran personas, hacen sus cursos y hacen exámenes y tal, y dependiendo de tus calificaciones, te asignan tanto al primer semestre normal o hay otro que se llama el semestre como remedial o el semestre cero, que es Ajá. donde te ayudan, si tal vez no Ah, sacaste tan buenas calificaciones, regularizar. pero tampoco reprobaste todo. Ahí, bueno, me gusta mucho esa perspectiva, como que, Sí, bueno, tal vez pasó algo en tu vida, tal vez no tuviste el mejor claro. profe o whatever. Entonces es una etapa de como de, Regularización. ajá, subirlos como al nivel al que deberían estar, porque si los meten así, pues van a fallar todas las Claro. materias y No, van a está bueno. tronar, se van a desmotivar, se van a salir. Entonces les dan como que un semestre de puras bases, cálculos, trigonometrías, geometrías y tener eso bien sólido y ya. Bueno, entonces de eso fueron 70 personas más o menos, que es una de las generaciones creo más altas que aplicaron. Ok. Quedamos como, sí, creo que nada más no pasaron como 4 o 5, que de verdad, o sea, no, y luego 27 sí quedaron en el semestre cero, que yo estaba en esos, y ya los demás se quedaron en el remedial. Y bueno, pues seguimos en la carrera. En ¿Y los hombres y 30 que mujeres? entramos, ¿mande? ¿Cuántos porcentaje de hombres y de mujeres? De las mujeres que entramos otra vez dentro del semestre uno, creo que éramos 5. Éramos 5 mujeres de 22 hombres, más o menos.
5 o 6 se fueron saliendo o cosas. Y al final con los que yo entré, nos graduamos como 12 y nada más dos éramos mujeres, yo y otra compañera. Y de maestros, como que en porcentajes, ¿cuántos maestros hombres tenías? No, Todos eran hombres. todos, Sí, solo una 100%. mujer, pero nunca me tocó llevar clases con ella, porque estaba en Fíjate, una optativa de cristalografía y no me dio por ese rumbo. Pero sí, muy triste. Hasta la fecha, incluso en Dinamarca, nunca me ha tocado que una maestra mujer me dé clases ni de física ni de matemáticas. pues te va a Híjole, que- tocar, morra. Te va a tocar empezar. Oye, déjame compartirles que una de mis mentoras más queridas ya falleció, la doctora Margarita Amestoide Sánchez. Ella fue ministra de Educación en Venezuela y fue una mujer que estudió licenciatura en física, maestría y doctorado en física. Eh, Realmente una trayectoria impresionante. Trabajó en un programa fíjate, se dio el brinco de enfocarse en la disciplina en sí de la física, porque era maestra de física y se daba cuenta que el índice de alumnos reprobados era altísimo, Altísimo. que se atoraban horrible con la cuestión del razonamiento matemático y Total. por decir, o sea, ¿por qué algunos sí pueden y otros no? Empezó a estudiar procesos del pensamiento y se empezó a especializar en cuestiones de desarrollo cognitivo, al grado que acabó en Harvard participando en un proyecto interesantísimo Wow. acerca de la inteligencia. Y bueno, la conocí en el TEC, en un programa que hace muchos años tuvimos que se llamaba Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. Pero, pero fíjate, yo soy psicóloga. Finalmente yo no me fui por el área de las ciencias duras, pero ella fue una persona que me marcó Wow. como a nivel personal y a nivel docente, porque Claro. me convertí en docente gracias a su metodología. Sí. Entonces, sí hay mujeres que se han dedicado Claro. a la física y y tal cual, que nos marcan desde muchos ángulos, ¿no? Sí. Oye, y entonces terminaste la carrera y ¿qué pasó? Uy, Te pues grabas. ¿Cómo la... empezó esto de la morra científica? Exacto, hacia eso voy. Me Ah, queda no, de claro la morra. la científica. Ahora cuéntanos del amor Ya fue la científica. física, ahora la divulgación. Bueno, Ajá. pues justamente remontándome un poquito porque ahora otra vez como en retrospectiva y cuando me hacen estas preguntas digo, ay, wow, o sea, hace un clic que yo siempre vi mi parte como más académica de física, ciencia, pero en realidad siempre estuvieron de la mano la ciencia y la divulgación para mí en mi vida. Ese museo al que yo fui era totalmente comunicación de la ciencia enfocada a niños. Y qué cosa tan maravillosa que, bueno, a mí me cambió la vida, ¿no? Claro. Yo quedé tan enamorada, o sea, de verdad de tal grado, que bueno, ya les conté, digo, ahora soy física, esa es como una prueba muy grande, pero yo regreso en mi adolescencia, como a los 15 años, a ser guía de ese museo, porque a mí me gustó tanto que yo quería también impactar en la vida de alguien más de la forma en que esos cursos lo hicieron conmigo. No me tocó estar en los cursos de verano, pero estaba ahí de que llegaba un grupo y yo lo atendía y ahí me dieron muchas herramientas de divulgación científica. Eh, Me explicaban pues los experimentos de las salas, qué hacer cuando te llega un grupo muy chiquito o muy grande, o si eran puros niños, pero si eran niños de una escuela de la capital o de un rancho, o si eran, o sea, todo ese tipo de cosas me lo enseñaron. Como que en el momento era como más de, ay, qué padre, voy a ser guía y asimilaba la información y me encantaba, siempre he sido una persona muy social, entonces me encantaba platicarle a todos y bueno, ahí yo también estaba haciendo comunicación de la ciencia sin realmente pensar en todos esos como niveles de conocimiento y de procesos, ¿no? Que ahora entiendo. Entonces, bueno, también estuvo eso. Después en la pandemia, en la licenciatura, yo ya tenía como el pensamiento de iniciar un proyecto de divulgación científica. Todavía no sabía bien en qué forma, de qué, cómo lo iba a hacer. No sabía si presencial, si en línea, nunca, en realidad como que no fue
nunca fue morra principalmente como para en línea, sino que yo tenía una mente muy abierta de ver qué iba a hacer. Empecé como a planearlo un poco, bueno, cae pandemia, uno de mis profes, como no podíamos hacer servicio social, pues dijo, bueno, vamos a abrir una página de divulgación científica oficial de la licenciatura de la UAS. Y bueno, fui una de las como de las generaciones que abrieron esa página de divulgación que se llama Física en Movimiento y me gustó mucho que hacer infografías, ahí éramos pues muchas personas haciendo nuestro servicio social, hacer infografías, hacer entrevistas, hacer videos para subirlos a las plataformas y me gustó mucho. Entonces yo de ahí dije, bueno, pues ahorita no puedo hacer en realidad nada presencial, vamos a iniciar justo con esto, nada más que a mí me gustaba más pues así de que mostrarme a La la acción. cámara y empezar a explicar. Pues total, me medio armo como un vision board de lo que quería, que este color me gusta, que voy a ta, 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 ta. Em, una de las cosas que también me motivan mucho a subir eso es que yo empecé a darme cuenta que pues muchas personas no, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba muy confundida en la licenciatura, yo me ponía a investigar así como de que, ¿y qué es física? ¿Qué hace un físico? ¿Qué voy a hacer con la licenciatura? Y, a ver, quería que un estudiante me contara, ¿está difícil o no? ¿Si voy a poder o no? ¿Qué materias llevo? Así, la neta, ¿no? Entonces yo no encontraba muchas cosas. Yo dije, pues, ¿por qué no hacerlo yo? Claro. Y dentro de ese contenido, y bueno, ya después al planearlo, buscar en internet, obviamente había referentes muy grandes dentro de la divulgación. Siempre consumí a través de YouTube, que pues fue como la primera plataforma, Ajá. contenido científico de divulgación, pero me daba cuenta que la mayoría eran en inglés, que los que eran como muy buenos o muy populares, y los que empezaban ya a arrancar mucho y estaban muy fuertes eran... eh, bueno, de Hispanoamérica eran españoles y si era de aquí de Latinoamérica, pues eran la gran mayoría hombres, pero ya un poco más grandes. Mm, y yo como que me faltaba ese aspecto de, a ver, quiero alguien que es estudiante, que pueda preguntarle sobre las materias, que haya estudiado en México, que sea mujer, porque también hay una perspectiva ahí que es interesante de cómo ha sido su experiencia, si lo que estoy sintiendo y viviendo es normal o no, o sea, todo eso. Y entonces dije otra vez, como con todo eso, dije, pues otra vez, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y entonces empieza Morra Científica con esa perspectiva de no nada más comunicar ciencia o platicarte sobre temas científicos, sino también decir, oye, reprobar es normal y a veces no es tu culpa, ¿no? O esta materia se conoce porque está muy difícil, álgebra lineal, pero mira, aquí está este libro que te va a ayudar y lo único que te va a poder salvar es pues arrastrando el lápiz, ponte a hacer problemas. Ponte a la biblioteca, tal. Entonces empiezo también con este contenido que creo que tuvo mucho, ayudó mucho, ¿no? A el contenido como más de soy estudiante y como normalizar esa experiencia y platicarla de qué es ser un estudiante en física, que es una carrera tan poco conocida, vaya, o hay tantos estereotipos dentro de las ciencias duras. Entonces, bueno, así surge Morra Científica. Nunca pensé que fuera a llegar a tanto, pero wow, estoy impresionada hasta dónde ha llegado. No, qué padre. ¿Y sabes qué? O sea, ahorita justo lo que dices, nunca creí que iba a llegar, o sea, iba a llegar a lo mejor tan lejos y que creo que pues vas Lo que empezando. te O sea, lo falta. que te falta, ¿no? Pero creo que se une mucho a cuando te preguntó Lulu que cuándo empezó este interés, ¿no? O esta pasión por la ciencia. Fue impresionante que realmente es tu pasión, Mm. Sara, porque lo empezaste a compartir Y te emociona. y creo que eso de verdad que es un regalazo, o sea, porque muchas veces vamos creciendo y ahorita lo que mencionaba Lulu del tema de orientación vocacional, o sea, pueden pasar años y no tienes ni idea si estás en tu Sí. pasión, si es realmente lo que quieres y en ti como que el camino ha estado muy claro, ¿no? Es que, ¿sabes qué? No es nada más la pasión, es realmente tu propósito. Sí. Estás descubriendo tu propósito a una edad muy temprana. Perdón, y creo que eso es lo que hace que resuenes con, Mm, pues, y que te acerques a más jovencitas, a Sí. más jovencitos. Y que conectes, o sea, que Y inspires. conectes. Y sabes qué, yo creo que algo padrísimo de las personas inteligentes es la curiosidad. Y qué bárbaro, o sea, te brota la curiosidad por todos lados en lo que nos has venido platicando.
ay, es que quería saber cómo se hacía, ay, es que me puse a investigar, o sea, eres una Sí. persona curiosa que me queda claro que es sinónimo, bueno, un profesor de filosofía decía que la curiosidad es el apetito de la inteligencia, entonces eres Ujú. una golosa inteligente, lo cual me queda claro que te hace ser eso, entrar en el camino de la ciencia. Oye, Sara, y no sé si hay como que una respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero justo cuando te preguntaba Lulú también, ¿no? De cuántos alumnos, cuántos estudiantes, hombres, mujeres, cuando yo te pregunté de los maestros. O sea, si yo te preguntara qué aporta la mujer en la ciencia, o sea, ¿realmente es importante que haya mujeres en la ciencia? ¿Cuál es como el distintivo o por qué debería de haber? O sea, ¿qué le agrega una mujer a la ciencia? Sí, bueno, yo creo que totalmente sí le agregan muchas cosas. Solo quiero empezar a responder la pregunta diciendo que este movimiento y estas pláticas de mujeres en la ciencia y hablar del género en la ciencia no es para obligar a nadie a estudiar ciencia o física, sino a las personas que ya estén interesadas, sin importar su género, su raza, su lugar de origen, su nivel económico, su religión. Si ellos ya muestran un interés por estudiar estas carreras, que no se les pongan más barreras de lo que ya la experiencia genérica te está brindando, ¿no? Bueno, porque de repente cuando yo hago videos es uno de los como principales comentarios. Entonces, bueno, yo sé que ustedes lo saben, pero para clarificarlo, y no, yo creo que sí, totalmente la mujer aporta una perspectiva muy diferente en todo. A veces se nos olvida que como científicos no es nada más lo exacto y no es nada más la teoría, sino que quieras o no perteneces a una comunidad científica. Entonces, creo que es muy importante reconocer como esto y las relaciones dentro de la ciencia, la comunicación dentro de la ciencia, ahorita actualmente son fundamentales. O sea, tienes que tener esas habilidades. Y creo que las mujeres brindamos muchas perspectivas gracias a nuestras experiencias. Por ejemplo, en la medicina. ¿Por qué nadie se ha puesto a investigar hasta el día de hoy realmente la menstruación o las mujeres con síndrome de Down? Esa es una perspectiva que la mujer brinda al llegar al sector médico. Cuando empiezan las mujeres a desarrollarse, no nada más como médicas, sino en la parte de investigación, de la parte científica de lo que es la medicina, bueno, empiezan a darse cuenta, oye, pues es que las mujeres tenemos esta experiencia y es algo que un hombre no va a entender porque no lo experimenta, no se le pasa ni por la cabeza que eso es algo que existe o que debería investigarse. Entonces, nosotros brindamos estos puntos de vista. Oye, también hay que investigar esta parte. Oye, ¿qué tal esta perspectiva para que pueda? Porque al final de cuentas es muy importante que las investigaciones recaigan dentro de la sociedad, ¿no? De que el impacto que va a tener dentro de lo que existimos. Incluso en temas tan abstractos como lo es la astronomía, eh, hay una historia muy chistosa, pero que es muy verdadera, que cuando la primer mujer fue al espacio, los hombres no tenían ni idea, o sea, las mentes más brillantes de la NASA no tenían ni idea de cuántos tampones o cuántas toallas una mujer usa en su menstruación, así que le pusieron 100 tampones para 7 días que iba a estar allá. Antes no le llevaron le mandaron un trasplante ahí Sí, una sí, sí, sí. transfusión. Y tal vez es un ejemplo muy de risa, pero es la realidad. Una mujer, si estuviera en ese punto de investigación, No, diría, bueno, necesito disculpa. esto, o sea, no Es que manches. más vale que sobre. Y bueno, también todas estas perspectivas, por ejemplo, en los cinturones de los carros, Sí, no están diseñados para un cuerpo femenino. no, no, no. Entonces, esa es una medida de seguridad Ajá. vial. Es muy importante, o sea, si queremos cuidar la vida, la seguridad, la salud de todas, todos y todes, pues hay que tener muchas perspectivas, ¿no? Tal vez nosotros ahorita estamos hablando de esto, pero bueno, llega alguien más que es persona no binaria, bueno, nos trae otra perspectiva. La Claro. ciencia, ¿qué es lo que necesita? Perspectivas, puntos de vista. ¿Por qué? Porque solo así puedes plantear más preguntas, refinar
tus preguntas y así poder tener más respuestas. Y por eso es que se necesita la mujer dentro de la ciencia y no nada más a la mujer otra vez, que la ciencia sea inclusiva. Otra vez, sin excluir con raza, sistema de creencias, de dónde vienes, cuánto dinero tienes, tal, que de verdad sea inclusiva porque entre más diversa sea la comunidad científica, más preguntas vamos a fomentar y más respuestas vamos a tener y más impacto va a tener dentro de la investigación, más completa va a ser la investigación. Así que yo creo que es esencial. Buenísimo. Fíjate que hace varios años, un grupo de amigas y yo tuvimos un kinder. Bueno, tenemos un centro de desarrollo de inteligencias múltiples, pero Ah, ofrecíamos educación temprana y educación inicial. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que, pues, la mayoría de las educadoras, a la mayoría de las maestras a nivel preescolar, pues eligieron educación justo porque no les gustaban ni las matemáticas, ni la química, ni la física. Entonces yo les decía a mis maestras, a mis educadores, les decía, oigan, es que tenemos que estar sembrando el amor por la ciencia y necesitamos desmenuzar qué significa el razonamiento matemático desde aquí, el niño, la niña de 2, 3, 4, 5 años. Tienes que ir sembrando esta curiosidad, tienes que ir ujú, despertando este amor por la naturaleza, pero sí es importante que le pongas el nombre desde ahorita de, mira, qué bueno eres para razonar y qué bueno vas a ser para las matemáticas. O mira, qué bien, o sea, en este reforzamiento desde las edades más tempranas, porque luego, pues pasas, imagínate, esa educación inicial y te pasas esos primeros 5 años leyendo. de infancia y si la maestra no valora o si la maestra empieza a decir, no, es que ahora es matemáticas y ahora viene lo difícil, empezamos Ujú, como a sembrar estereotipos desde esa primera infancia y luego si la mamá o el papá no les encantó la ciencia y lo empiezan a reforzar en la escuela, pues desde ahí empezamos a separar a las niñas, a los niños claro, de esta curiosidad y de este amor por lo científico. sí, sí, Entonces, total. pues hay mucho que hacer y se me hace padrísimo que tú lo estés Sí. haciendo justo desde lo lúdico, desde la curiosidad, desde el disfrute. Sí. Creo que nos tenemos que sumar más a tu propósito. Ay, pero sí, sí, creo que es muy cierto eso, de que yo creo que en México, en Latinoamérica, en el mundo, sí se tiene esta visión de que las matemáticas son este como un monstruo Sí. terrible y difícil y aburrido y cuadrado. Y Sí. bueno, a mí también me las enseñaron de esa forma, en algún punto de mi vida. Entonces yo creo que sí, sí tiene que haber otra perspectiva, porque o sea, a mí se me hace la cosa menos cerrada, la ciencia, pero tienes que experimentarla realmente para poder darte cuenta de eso. Entonces sí creo que tiene que ser más interactiva y con una pedagogía distinta. Y hay una parte mágica, a ver si no me veo muy pecaminosa al usar ese término, pero sí hay una parte donde lo puedes presentar, los fenómenos los puedes presentar desde esta magia que atrae a los niños Sí. y después ir encontrando la explicación que está detrás, ir haciendo Sí. preguntas. No sé, hay todo un mundo de posibilidades que se abren, ¿verdad?, para enseñar la ciencia. Sí, y ir desarrollando habilidades de pensamiento crítico, esta parte como de curiosidad, de creatividad que tú lo mencionabas al inicio. Sí. Creo que Claro, son habilidades que se desarrollan tremendamente. sí. ¿Y obstáculos? Ándale, es una Sí, pregunta justo. difícil. O sea, en tu trayectoria, tú dinos, o sea, lo que nos quieras compartir, a nivel personal, profesional, como que algún obstáculo, obstáculos que te has enfrentado. Y que ya haya superado, sobre Ujú. todo. Bueno, esta pregunta me parece muy importante y también es curioso y me gustaría recalcar que de repente yo no, o sea, cuando te pasa, no, bueno, yo personalmente no me daba como cuenta porque era lo normal, Ok. hasta después de tiempo, incluso hasta en mi maestría que acabo de terminar, que dediqué muchos de mis proyectos en temas de este tipo, me daba cuenta de muchas cosas que había experimentado que no estaban chidas. Y era como, pero bueno, entonces mis respuestas van a ser
que en retrospectiva veo eso. En ese momento no lo veía tanto, pero también hay muchas explicaciones, ¿no? Cuando estás en un grupo y eres la única mujer incluso, o eres solamente dos, tres, pues María, quieres pertenecer. Eso es un adolescente que quieres claro. pertenecer y que quieres ser inteligente y te comportas y hablas y de cierta forma y pues sí, tienes que comunicarte en su idioma, ¿no? Y vestirte como ellos se visten. Claro que no te lo imponen, pero es una forma de estar, ¿no? Y de que te Totalmente. acepten como una persona inteligente. Entonces, pues bueno, yo creo que desde que empecé a manifestar que yo quería estudiar física, sobre todo cuando era como más, un poco más grande en la prepa, tal vez, a principios de preparatoria, que ya de repente te bombardean con la pregunta, ¿no? La Siempre de pregunta. que, ¿y ¿Qué qué vas vas a a estudiar? estudiar? Y tú de, no sé. O estás todavía en ese proceso súper difícil porque literal todos te dicen de que es lo que vas a hacer el resto de tu vida y tú de no manches. Bueno, con toda esa presión y tal, yo sí, de que física. Y todos de que, bueno, en primera, mucha estereotipos y mucha desinformación dentro de la carrera. Gastronomía, va a estudiar gastronomía. Y yo, no, no, es astronomía. Bueno, yo antes decía también astronomía. O decía física y todos, "¡Ah! Educación física". Bueno, tal vez esos no eran como tanto obstáculos, pero sí eran cosas que como que yo decía, "Ah, o sea, entonces sí está muy desconocido y sí te hace como un poco dudar de lo que vas a hacer". Pero bueno, cuando decía que quería estudiar física, sí, varias personas me decían como de, oye, eso está muy difícil, ¿a poco tú sí vas a poder con eso? O sea, yo he escuchado de primos que son muy inteligentes y no pueden, ¿a poco tú sí vas a poder? Y yo de hoy, no sé, yo veía que cuando había dos chicos más en mi generación de prepa que ellos decían que querían ser físicos y yo no escuchaba que ellos les preguntaran esto, o sea, solo era como de... Ah, sí, pues que eres inteligente, pues sí vas a poder, cuando pues tenemos casi las mismas calificaciones dentro de lo que cabe, ¿no? Y, o también me decían como de, oye, pues es que eso es una carrera de hombres, o sea, ¿a poco tú sí vas a poder? O también me decían como que había puros hombres, que si yo iba a estar segura dentro de esos espacios, o que pues qué iba a pasar conmigo, si eran puros hombres, si eran puros vatos, qué tal, no sé qué. Y ahí pues yo nunca me había planteado ese tipo de cosas hasta que me llegaron las preguntas. Yo nunca tuve como ese sesgo dentro de mí de que era una carrera de hombres. Creo que en mi casa siempre se manejó muy bien, si no fue la sociedad de afuera la que me lo impuso y me empezó como a replantear esas cosas y yo decía, ay, pues ¿por qué me estarán diciendo esto? Pues ¿qué tiene que yo me meta a esto, no? Y sí, sí me daba como que bajón, obviamente, pero creo que afortunadamente nunca me llegó ese comentario de personas que fueran importantes en mi vida. Y tal vez por mi carácter o porque tenía mucho apoyo en mi casa y tal, por muchas cosas, no me llegó a afectar. Pero yo sé que qué triste porque como que, ay, sí, yo la fuerte, pero hay muchas personas que no tienen la misma experiencia que yo, que con un comentario ya dicen bye, y pues no deberían de tener ese tipo de comentarios. Y entonces sí, esa cuestión de que es una carrera de hombres, y yo de, ya lo empecé a ver como una carrera de hombre hasta que ellos me lo dijeron, ¿no? Y Ujú. ya después me lo replanteaba, pero bueno, le seguí. Total, llego a la licenciatura, tal. Sí, veía que éramos muy poquitas mujeres, ya la realidad me lo había hecho saber, entonces yo ya medio lo esperaba. Pero pues tuve una buena experiencia con mis amigos, con tal, no sé qué. Pero bueno, sí escuchaba muchos comentarios como muy machistas dentro de la unidad, eh, o de repente, no sé, en los laboratorios, era así como de que, ah, Sara, no sé, yo era la única mujer en el equipo, ¿no? Y era de laboratorio. Y me decían, ay, Sara, pues tú haz el documento, o tú haz la parte de historia y la presentación y tal, tú haz lo de redacción. Y yo era así como, o sea, nunca me daban roles de como cosas teóricas duras, ¿no? De que, oye, pues tú haz el cálculo, tú haces el análisis, tú haces esto y lo otro, no sé qué. Entonces, bueno, yo ya, por ejemplo, ahí era como de, no, vamos a dividir las partes o vamos a hacerlos entre todos y al azar va a salir. Sí, sí, también tuve que
yo tomar acciones para decir eso, o decirles así como de, yo sé, de repente pues te tienes que comportar de cierta forma para evitar esas cosas, ¿no? Entonces me asignaban y tal, y en cuanto íbamos a repartir, que yo medio veía que iba a empezar esa parte, yo decía, yo quiero hacer esto, y no me dejaba, y órale, háganle como quieran. Entonces eran como que muchas cositas así que pues que se te va quedando y sí, son como experiencias, ¿no? Y comentarios, el ver cómo se nos veía de cierta forma, pues como el micromachismo, ¿no? Que una Ajá. de repente no se da cuenta, como, no sé, por ejemplo, llegabas al salón y eran puros hombres y estaban jajaja platicando y llegabas, silencio. Ahí ya te da un mensaje, Claro. que tú no puedes ser parte de su conversación. Ajá. O por ejemplo, se iban por chelitas después de alguna clase, algunos compañeros, y era como que nosotros no estábamos invitadas. Y ustedes sabrán que dentro de ese ámbito, yo creo que incluso más cuando eres como profesor, cuando estás en esa parte, pero incluso también acá en este nivel, ahí hay conversaciones muy importantes dentro de cómo se resuelve un ejercicio, que cómo entiendes un tema, que vamos a repartirnos las tareas, o sea, sí hay parecería como algo de que, ay, no, es que no me invitaron. No es tanto de esa forma, sino que no te quieren hacer parte de esa conversación que te puede ayudar mucho, ¿no? Dentro de tu carrera académica incluso, ¿no? Porque hay muchas conversaciones importantes en esas chelitas. Sí, sí. Entonces, El bueno, pues sí. networking, después en los Exacto. negocios se cierran ventas, o sea, sí, Ujú. es un espacio social Sí. importante, claro, Totalmente. claro. Exacto, el social sí también importa mucho. Entonces, pues sí, como que ese tipo de cositas. Otra vez, creo que afortunadamente mi grupito no era de esa forma, sino como con lo demás y cómo veías, o la típica, ¿no? De pues como eres de las pocas mujeres, pues a todos le gustas y todos te quieren tirar la onda y no sé qué, y son personas que nunca se han relacionado mucho con mujeres, entonces no saben un poco cómo relacionarse pues bueno, no es bonito llegar a la licenciatura y tú vas a aprender y a pasártela bien con los profesores y con la gente para aprender y para ponerte a estudiar y que todos tengan este doble como intención, ¿no? Al querer, ah, yo te explico este tema o a... Sí, Sí, claro. raro. O que se lastimen egos y acabas perdiendo Sí. vínculos porque dijiste que no. Pero Exacto. bueno. Yo escuchándote, hay una materia que damos, que de hecho la diseñó Lulu con otras maestras, sobre temas de liderazgo femenino. Y a mí algo que me encanta, que es como la primera parte, es como la historia de la mujer a lo largo, ¿no? De las diferentes épocas, ¿no? Y como siempre ha habido referentes. Ujú. Y creo que esas mujeres que, como tú, en este momento, se plantaron como una disyuntiva, ¿no? Aquí tú misma decías, yo no había escuchado de que no se podía, ¿no? O que la mujer, o que iba a ser difícil, ¿no? Que te enfrentaste como a esos sesgos que ni tú tenías, ¿no? Y ahí Ujú. creo que en esos momentos la mujer tiene dos opciones. O decir, no, pues sí es cierto, y me quedo callada, o al contrario, ¿no? O sea, como que veo que sí Sacar se la puede. garra. Entonces creo que aquí, desde tu trinchera, como que ha sido ese referente, ¿no? O sea, y no nada más de, bueno, estudiar la carrera, sino de hasta también como que el proyecto que tienes y que Ujú. creo que eso pues ya, yo creo que ya lo has vivido, ¿no? Que realmente eres una inspiración y realmente sí es importante, ¿no? La presencia también de la mujer, como tú misma Sí, lo sí. defendiste muy apasionadamente en temas de ciencia, entonces pues mi reconocimiento para Sí, ti. los modelos a seguir son muy importantes. Exacto. Totalmente. Y sabes que, la verdad, muchas gracias por aceptar Tengo una esta última conversación. pregunta. Ya Me va a sabía que regañar. iba a decir Espérame, eso. espérame, espérame, espérame. Espérame. Es una así cortito. Sabía que me iba a regañar, pero es que esta la tengo que hacer. Conferencia. Te invitan, pero son puros maestros hombres de física. Ah, ¿verdad? Ya, ya. ¿Con qué mensaje quieres que se vaya? Puede ser uno, dos. Tú decides, pero dices, no se pueden ir de ese auditorio sin que les quede claro este mensaje o estos mensajes. Son puros hombres. Son puros hombres, maestros ¿Quién les hombres diría? de física. ¿Qué Ok. les diría? Que así como son personas tan inteligentes para hacer ciencia, también sean críticos con sus acciones.
que todas las personas, todos aquí, tenemos sesgos conscientes e inconscientes. Y esos son los que más se tienen que trabajar. Muchas veces la sociedad misma nos impone a comportarnos de ciertas formas. Entonces los invitaría a autoanalizarse a ellos y a la institución o al grupo al que pertenecen, si realmente están interesados a sumarse, a ser inclusivos, a tener más personas dentro de sus investigaciones, a tener mejores investigaciones, que la mejor forma es tener mejores preguntas y mejores respuestas y solo así se va a lograr siendo inclusivos. Y para que eso pueda suceder, como ellos, como personas líderes o a cargo de un grupo de unos alumnos, que se autoanalicen sus sesgos conscientes e inconscientes y trabajen en eso para poder crear ambientes más neutros para todas, todos y todas. ¿Ves? Bueno, pues sí, muy, muy bien. Oye, Sara, la verdad es que hablamos mucho en nuestras clases de liderazgo incluyente, liderazgo inclusivo, pero qué padrísimo tener tu testimonio y qué padrísimo poder sumarnos a este anhelo, a este propósito que tienes de seguir promoviéndolo. La verdad, yo también me comprometo a seguir revisando mis sesgos conscientes Sí, y todas, todos, inconscientes. ajá, Sí, 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 sí. totalmente. Y de Porque verdad, también nosotras tenemos muchas ya cosas. sé, ya Y bueno, sé. también el tema de las mujeres que están ahí, a veces son las que son más duras, pero Sí, por justo lo que dicen, ¿no? De que tienen que sacar esta forma de, pero bueno, es todo parte de un sistema. Sí, Pero sí, hay que sí, deconstruir no, esa parte. vas a ver que vamos a ir sumando eslabones de sororidad, de respeto, de inclusión y pues de promover la dignidad de todas las personas. Así que mil gracias por este sí, muchas espacio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias por invitarme y por escucharme. No, de verdad, muchas gracias y de verdad, lo mejor, las mejores vibras para que este proyecto siga creciendo. Gracias. Vibras electrónico-magnéticas. Un gustazo.